Oiga, usted seguramente ha escuchado mucho alrededor de las situaciones que se viven en el contexto de los servicios que se brindan por aplicación. En algún momento la discusión fue respecto a, por ejemplo, en el caso de, eh, de los que dan transporte tipo taxi y lo llevan de un lugar a otro, cuáles eran sus condiciones en materia de seguridad, de protección, de respuesta por parte del corporativo que les permite utilizar esta aplicación cuando enfrentaban algún problema, un accidente, un robo o un delito mayor. Después la discusión cuando empiezan con la distribución de alimentos, de llevar su comida a domicilio, pues mucho se discutió en su momento acerca de cómo se subían mucho los precios, pero con ello no ganaban los restaurantes realmente. O sea, los restaurantes no estaban contentos, pero pues ante el dominio de estas aplicaciones para que se repartan alimentos a domicilio y que pues fue muy útil durante la pandemia, pues así como que se tuvieron que adaptar, pero no muy contentos. Y hoy por hoy la discusión es respecto a cuál es la situación que enfrentan las personas repartidoras de estas aplicaciones digitales. Y la verdad es que es muy preocupante. Para platicar acerca de ello, le agradezco enormemente a Laura Centeno, coordinadora de investigación de Oxfam México, nos tome la llamada. Ella es experta en economía y finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en crecimiento y desarrollo económico por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene especialidades en áreas de desigualdad y pobreza, entre otras cosas. Actualmente, como le digo, es coordinadora de investigación en Oxfam México. Cuenta con experiencia profesional en el gobierno federal, en Hacienda, realizaba evaluaciones sociales de proyectos de desarrollo regional a nivel estatal y municipal, y en sus actividades también ha dado seguimiento a proyectos de inversión en infraestructura pública, en temas como la rehabilitación o construcción de espacios públicos. También ha dirigido campañas de salud y donación de bienes básicos, por ejemplo, en el Estado de México, entre otras cosas. Laura, muy buenos días. Hola David, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues hoy la discusión pues parece más delicada que en otras ocasiones cuando nos referimos al tema de las aplicaciones digitales. ¿Qué está pasando con las personas repartidoras de estos tipos de sistemas, Laura? Pues mira, te cuento un poquito sobre lo que estamos trabajando en Oxfam, ¿no? Fue un sector que sin duda creció muchísimo durante la pandemia. Creo que bien sabemos que el confinamiento no hubiera sido igual sin estas personas repartidoras, ¿no? Creo que pues fue de alguna forma para los que nos quedamos en casa tener acceso pues a estos restaurantes y pues tener acceso pues a los alimentos que queríamos en el momento que queríamos, ¿no? Fue un sector que creció bastante. Nosotros lo que hicimos fue hacer una serie de encuestas. Hicimos más de 1,000 encuestas a personas repartidoras en la Ciudad de México entre agosto y septiembre del año pasado, y también realizamos alrededor de 30 entrevistas pues para platicar con ellas y con ellas pues directamente sobre sus condiciones laborales y qué es lo que viven todos los días pues al salir a trabajar, ¿no? También hicimos algunas entrevistas a las personas dueñas y, bueno, miembros de los restaurantes, porque, bueno, también son parte de este sector, y es un sector, pues, es una parte del sector, pues, muy importante, ¿no? Claro. Como te mencionaba, pues, creció muchísimo en la pandemia. Tenemos alrededor de 350,000 personas repartidoras en México, lo cual, pues, creció bastante. Tenemos una estimación de que creemos que esto creció casi el triple durante la pandemia, y pues nos damos cuenta de que son personas que viven bajo condiciones de precariedad laboral, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de precariedad laboral? Pues por un lado nos damos cuenta de los bajos ingresos. Tenemos que en promedio ganan 2,085 pesos a la semana. Tenemos largas jornadas, es decir, pues en promedio trabajan 6 días a la semana o 40 horas. Y bueno, nos damos cuenta también que existen pues personas que trabajan los 7 días a la semana y pues más de 8 horas diarias, ¿no? Por otro lado, pues existe toda esta parte de la incertidumbre de lo que es trabajar en una aplicación. Nos comentan que no saben cómo funciona realmente el algoritmo y que pues esto les afecta bastante pues al día a día pues en sus pedidos, ¿no? Por otra parte, tenemos que no tienen un seguro médico ni seguridad social. Y también pues nos comentan que tienen algún seguro de accidente, sin embargo este seguro les cubre únicamente en el tiempo del pedido, ¿no? Entonces pues nos damos cuenta de este tipo de pues precariedad laboral que viven, además de la inseguridad, y en muchos casos, sobre todo mujeres, nos mencionan temas de acoso
y en general también se menciona bastante el tema de discriminación. Es un tema muy revelador, Laura. Digo, no me puedo imaginar estar más de 40 horas a la intemperie, llueve, truene, relampaguea, haga polvo, sol, y además con el peligro de estar en las calles prácticamente todo el día, sea en bicicleta, moto, y porque muy pocos de estos trabajan en automóvil. Realmente, justamente esta precariedad de la que nos platicas, Laura, nos implica entender que están a veces en un mayor riesgo de lo que analizamos el ciudadano común. Sí, totalmente. Creo que algo que mencionas que es bien importante es la parte pues de la seguridad vial, ¿no? Creo que es algo que también se menciona bastante tanto en nuestro reporte, también pueden ver como esta parte de pues los riesgos que implican ser repartidor, ¿no? De por un lado tenemos los accidentes viales, nos mencionan mucho tener accidentes en el periodo de entrega, sobre todo porque hay aplicaciones que te dan beneficios si entregas en cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, les dicen, si entregas cierta cantidad de pedidos en el lapso de 2 horas, se te va a dar un bono de X cantidad. Entonces, pues, por supuesto, que pues viendo los ingresos de los repartidores a la semana, pues nos damos cuenta que es algo que sin duda pues van a luchar por tener ese bono, ¿no? Entonces, pues esto ha generado muchísimos accidentes en las vialidades. Por otro lado, también tenemos pues los riesgos que corren al entrar pues a ciertos condominios. Por ejemplo, muchas mujeres nos mencionaban que en ocasiones llegaron a entregar un pedido y salió el cliente desnudo, o los clientes les han pedido que entren con ellas, y también está una parte aquí de sus datos personales, que en ocasiones el cliente se queda con sus datos y pues tienen pues constante acoso por parte de los clientes, ¿no? Entonces podemos ver esta parte de la inseguridad, de los riesgos que viven, y además en el caso de la Ciudad de México se repite también bastante el tema de no tener un espacio para estacionarse, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, si yo dejo mi bici, o que bueno, aquí repetimos esta parte también de que la mayoría de ellos viaja en moto, tenemos que en bicicleta, el 75% de ellos se mueven en bicicleta, también tenemos un porcentaje alto que se mueve en moto, y también tenemos caminantes, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, si yo dejo mi bici o mi moto en el parquímetro o en el estacionamiento, en ocasiones salgo y ya no está. Entonces aquí pues vemos otro de los riesgos que ellos corren, ¿no? Sí, ahora esto también nos hablaría, digo, no sé si estoy dando una correcta interpretación, Laura, evidentemente tú eres la experta, pero también habla de otro nivel de análisis, es decir, de la necesidad de un ingreso para muchas personas que de otra manera no tendrían una actividad económicamente productiva. Y entonces esto se vuelve más grande, y por otro lado, como bien decías al inicio, hay una necesidad de todos, porque también muchos tenemos que agradecerle que pudimos tener alimentos decentes gracias a ellos durante una etapa de confinamiento terrible, y donde entonces pues encontrar el equilibrio para estas situaciones y hacia dónde tenemos que encaminar entonces la reflexión en torno a estos datos. Pues mira, lo que nosotros queremos, el objetivo de este informe y de esta campaña es pues visibilizar las condiciones que se viven, ¿no? Escuchar de la voz propia de los y las repartidoras qué es lo que están viviendo y qué es lo que realmente funcionaría de cierta forma para que estas condiciones mejoraran, ¿no? Creo que por un lado pues sabemos que los repartidores valoran bastante esta parte de la flexibilidad, que si bien nos damos cuenta de alguna forma con este informe que no tienen cierta flexibilidad, ¿no? Tenemos por un lado repartidores que también estudian y nos dicen, bueno, no me da tiempo quizá de estudiar. Nos damos cuenta que con estas largas jornadas pues no les permitiría tener otro empleo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es, en el informe también pueden ver pues una serie de recomendaciones que damos, ¿no? Por un lado damos recomendaciones a aplicaciones y autoridades, y por otro lado también a los consumidores, que sin duda pues tenemos un papel muy importante también pues en este sector, ¿no? Entonces, para acomodarte como algunas recomendaciones así como muy generales, pues por un lado pues para autoridades y aplicaciones tenemos pues que se garanticen los derechos laborales de estas personas. Hay que ver también la parte de la seguridad. Es bien importante pues que tengan un control también sobre los lugares en donde van, porque se menciona mucho el ir a ciertas zonas rojas, y que en estas zonas pues ya se ha repetido pues temas de que les quitan las motocicletas, el robo de los pedidos. Entonces, bueno, tener un control sobre esto. También la seguridad pues tanto de las mujeres como de los hombres, pero que se menciona un poco más de las mujeres cuando pues se repite toda esta parte del acoso. También pues estos espacios para poder que ellos puedan estacionarse y pues no tener tampoco
un gasto adicional. Entonces, bueno, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros damos y además, pues que se tenga un seguro médico, una seguridad social, ¿no? Entonces, pues garantizar esta relación laboral que tienen. Y por otro lado tenemos pues algunas de las recomendaciones para nosotros como clientes, como consumidores. Por un lado, estos detalles lo pueden ver en el informe. Tenemos cuáles son las aplicaciones que, de acuerdo a la encuesta, nos dicen que son las que mejores condiciones laborales les da. Entonces creo que es un paso que nosotros como consumidores podemos dar. También pues tener algún tipo de, pues tener una mejor educación vial, ¿no? Respetar las ciclovías, respetar los semáforos, que pues esto también les ha provocado accidentes. Y por otro lado, pues también tenemos que hay que ser nosotros un poco más empáticos, como tú bien mencionabas al inicio, pues cuando las condiciones meteorológicas pues no son favorables, ¿no? En ocasiones pues el pedido puede llegar a retrasarse por las condiciones del clima y bueno, creo que podemos ser un poco más conscientes nosotros de los tiempos de entrega. Muy bien. Laura, casi se nos acaba el tiempo, pero me voy a regresar a un tema que mencionaste y que creo que es importante porque en el mundo de la desinformación, pues nos encontramos de todo tipo con todo tipo de situaciones. Y tiene que ver con el tema de los impuestos. De repente se quedó pues esta especie de idea de que no pagaban impuestos estas personas, pero nada más lejano de la realidad, por lo menos en lo que se refiere a estos trabajadores, a los repartidores que claro que pagan sus impuestos. Claro, este tema también es muy importante, qué bueno que lo mencionas, la verdad. Mira, nosotros nos damos cuenta que los repartidores pagan aproximadamente un 8% de impuestos. Esto es mucho más que sectores como el farmacéutico o el minero, que sabemos que son sectores enormes en México, ¿no? Para que nos lo tengamos como en mente, ellos pagan 8%, estos sectores entre 1.1 y 6.8. Además de este pago de impuestos, ellos nos han mencionado que además tienen que hacer el pago de un contador, ¿no? Recurrir a un contador, a una contadora, pues para que les ayude a hacer toda su declaración. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que sin duda son trabajadores que están pagando impuestos, sin embargo, pues esto no se ve reflejado en sus condiciones laborales, ¿no? Sí, qué temazo por lo pronto, si, pues también digo, si usted depende en estos momentos por alguna situación en particular de estos servicios, por ahí están las recomendaciones para pues que tengan una mejor calidad de vida estos trabajadores en lo que se refiere a nosotros los consumidores, tengamos esa empatía también mientras estas recomendaciones pues tienen efecto. Laura, muchísimas gracias, te agradezco enormemente este tiempo y estas explicaciones. Muy buenos días y excelente semana. Muchas gracias a ti, David. Buen día. Gracias, es Laura Centeno, coordinadora de investigación en Oxfam México, hablándonos acerca de esta precariedad que enfrentan las personas repartidoras de aplicaciones digitales y cuál es su realidad laboral, estas carencias que viven día a día. Sin duda, pues sí preocupante las condiciones en las que desarrollan sus actividades. 8 de la mañana.